hasta 1933, hasta su fallecimiento, pero nunca mejor dicho, con todas las personas e instituciones que tenemos acá, que después del 33, el Piriápolis de Piria pasó a ser el Piriápolis de todos, y fueron surgiendo muchas instituciones que se pusieron sobre los hombros el desarrollo económico, turístico, del balneario, pero también temas que había que también empezar a solucionar: la educación, la salud de la gente, los servicios materiales, bueno, montones de cosas que obviamente fue la comunidad de Piriápolis la que lo llevó adelante. Y acá hay muchas representativas de ello: Fomento de Turismo, Rotary, Los Leones, luego más en el siglo XXI a ProTour, montones de organizaciones civiles que se pusieron al hombro del balneario, llevando ese legado de Piria, de progreso, ¿no? De porvenir, como decía Carlos. La idea es, bueno, es eso. Ojo, brevemente, yo traje 50 fotos, no vamos a estar explicando 50 fotos, un recorrido, la idea serán 15 minutos, con la excusa de las fotos, bueno, hacer un repaso de ese proceso fundacional de Piriápolis, sobre todo. Y como introducción, bueno, acá preparé un video muy sencillo de 2 minutos de esa primera etapa fundacional que sin duda fue Piria. Así que bueno, los invitamos a ver primero este video muy cortito de 2 minutos, para empezar. ¿No? Está bien, así, ahora vamos a ver esta primera foto, bueno, video introductorio de ese Piriápolis piriano, ¿no? Esta foto creo que es la que representa, varios la conocen, me parece, la han visto, ¿no? Es la foto más antigua que tenemos de lo que es Piriápolis. La sacó un fotógrafo de origen británico, John Fitzpatrick, nacido escocés en realidad, vino al Uruguay en el siglo XIX, puso varias casas de fotografía, en esa época estaba en San Carlos, hizo una recorrida por la costa uruguaya y hizo este registro. La foto no tenemos la datación exacta, pero estimamos que es entre 1883 y justamente 1890. Acá tenemos la vía de ubican la vista, ¿verdad? Desde el cerro. Por supuesto, ahí es el puerto de Piriápolis, pero en realidad el lugar está vacío. Lo que tenemos es un muelle que no es piriano, ya existía. Tenemos una caseta de vigilancia allá donde estaría la Rambla, digamos, ¿no? Sí. ¿Vio la cantidad de médanos que había también? Bueno, esa era la zona que encontró Piria y que en un recorrido que hizo en 1889 y lo maravilló. Recuerden que estamos en una época
donde no tenemos internet, no tenemos televisión, nada. La única manera de conocer el mundo es viajando, y Piria tuvo esa diferencia. Ustedes saben que Piria, hijo de inmigrantes genoveses, entre los 6 años y los 13 años vivió en Europa, sobre todo en Llano Marina, en el norte de Italia. Entonces ahí conoció la realidad europea y los inicios del turismo en toda la costa mediterránea, la llamada costa sur francesa. Entonces, de niño, después vuelve, no vamos a contar toda la historia que no es la idea, ¿no? Pero ustedes saben que después, bueno, empieza con los remates, en la exposición universal, después se mete en el tema del fraccionamiento y hace grandes remates. De hecho, es considerado el segundo fundador de Montevideo después de Sabana. Él con sus fraccionamientos y remates termina fundando 70 barrios en Montevideo. Amasa una gran fortuna y su proyecto no era el dinero en sí mismo, era, bueno, el dinero con un fin de construir algo. Y ese sueño es Piriápolis. Él recorre este lugar. Para 1890, que la base de la economía uruguaya es la ganadería, estas tierras eran consideradas sin ningún valor, no tenían un valor de pastura, digamos, esta zona. Según lo que cuenta Félix Lizarza, uno de los fundadores de Piriápolis, es de Pan de Azúcar, fue él el que lo convenció a Piria que se pegara una recorrida por esta zona. Y quedó maravillado. ¿Y qué es lo que vio? Su visión europea. Acá puede haber un balneario como Niza. Pero no solamente desde el turismo. Él tenía también buscar la manera que este lugar estaba aislado del Uruguay y del mundo, empezara con una actividad productiva donde ese emprendimiento se autosostuviera. Entonces, ¿qué es lo que ve? Ve la bahía, ve la posibilidad de un puerto natural y mira el Cerro Pan de Azúcar y ve las canteras, la posibilidad de la minería. Es el boom en esa época de la construcción pública y sobre todo privada de la clase alta montevideana y también porteña. Hay una gran demanda de mármoles y granitos, el adoquinado también de las calles de Montevideo. De hecho, justo en 1889 se hace una ley de adoquinado obligatorio en Montevideo. Entonces, en ese contexto, Piria compra estas tierras y ve el gran negocio de los granitos. En el Cerro Pan de Azúcar, su única salida, esto estaba aislado de Montevideo, no llegaba el tren. La salida va a ser el puerto de Piriápolis, justamente. Entonces ve. Justamente, no sé si fue casualidad o está planificado o es simbólico. Si ustedes se molestan a ver estas fotos, acá tenemos los dos Piriápolis de Piria. El primer Piriápolis, que es el Piriápolis productivo, el Piriápolis agroindustrial. Piria adquiere estas tierras, es cierto, a la hija de Leonardo Olivera, a Nici Olivera, se hace la escritura en Pan de Azúcar, 2.900 hectáreas de tierra, y ya en 3 años las actividades empiezan en las canteras del Cerro Pan de Azúcar, empieza otra actividad, pasamos una foto, esto es una anécdota nada más, esto es Trapani, ¿está? Esto es Trapani. Seguimos, bueno, ahí tenemos a Piria, otra foto más, el Piria rematador, ¿no? El mago, fundador de 70 barrios, seguimos. Esta es la construcción más antigua que encontró en la zona y es por lo tanto la más antigua hasta hoy, ¿no? Él le denominó a Central, lo que llamamos hoy las quebradas de Castillo, bueno, construcciones de piedra bastante fuertes. Esto era lo que quedaba de una antigua guardia y posta militar española del siglo XVIII. Pirial lo va a denominar la Central, ahí se va a instalar todas las herramientas, los carruajes y gran parte de los trabajadores. No es casualidad que el pueblo obrero se funda pegado a la Central, ¿verdad? ¿Qué trabajadores? Necesito más de 500 trabajadores para las canteras y la otra actividad productiva que sabemos que es la actividad de los vinos. Toma muestras de tierra, se estudia en Europa y ahí se confirma que las tierras de Piriápolis eran ideal para ese tipo de actividades, no para la ganadería. Empieza la actividad, de hecho el nombre Piriápolis se hace conocido por los coñac y otros derivados de ese tipo de productos en Montevideo. Todavía el turismo no existe. Somos conocidos por los granitos y por los vinos. Seguimos. Actividad en las canteras. Otra más, a ver. Los viñedos. Varias plagas. Usted conoce la historia, tuvo que superar Piria con el tema de los viñedos y aprender, ¿no? Él no sabía nada de esto.
trajo lo mejor de Europa, ¿no? La mejor maquinaria, las mejores herramientas y los mejores técnicos de Europa. Entre ellos, Breno Benedetti, el abuelo de Mario Benedetti. ¿Seguimos? Hablando de Breno, estaba a cargo de la bodega. Acá tenemos la bodega. Un detalle nomás, seguramente esta foto es de la época, pero posterior a la muerte de Piria. ¿Qué me lo indica? La cruz. Sí, claro. Recuerden que la cruz es una obra posterior a Piria, de la era del 30. ¿Seguimos a ver? Bueno, esta foto me pareció interesante. Es una mirada de las canteras de Cerro Pan de Azúcar. ¿Y qué tenemos ahí arriba? Allá a lo lejos. El castillo. El castillo no es casualidad. El castillo es el centro de la actividad agroindustrial de Piriápolis. O sea, Piria se para en el balcón del castillo mirando a lo que hoy sería la ruta, y lo que va a tener es, a su izquierda va a tener los viñedos, ¿verdad? Mira más para el Cerro Pan de Azúcar, tiene las canteras. Enfrente le pasa el tren, que en una diagonal va hasta Piriápolis. El tren que no es un capricho turístico. Repito, el tren originalmente, cuando se hace tendido en 1909, conecta Pan de Azúcar con Piriápolis y sobre todo con el puerto. Es la salida de todos los productos agroindustriales de ese Piriápolis. Por eso me acuerdo de esta parte. Este es el Piriápolis agroindustrial y el castillo representa eso. ¿Seguimos? Ahí tenemos el castillo. Yo me hago la fantasía que este es Piria, ¿verdad? De su castillo feudal, nunca mejor dicho. Y feudal en serio. Piriápolis no es declarado pueblo hasta 1930, si no me equivoco, o 30 y poquito. No, a ver, sí. Lo que quiere decir que todos los servicios que habían en Piriápolis los tenía que brindar él, no el Estado. ¿Seguimos? Bueno, acá pasamos a qué etapa. ¿Qué ven acá? A ver. No. Es la colonia. El hotel. ¿Dónde estamos acá? El Hotel Piriápolis. Y el de Morondanga atrás. Y este es lo que él mismo denominó como el Hotel de Morondanga. El Hotel Piriápolis se inaugura en diciembre de 1905, ¿sí? Ya pensado para el turismo que pensaba Piria, que era un turismo de élite, aristocrático, sobre todo proveniente de Argentina. No es casualidad que las calles de Piriápolis tienen nombres de acá para allá, todas tienen que ver con la Argentina y con la historia argentina, empezando por la Rambla de Argentina, ni que hablar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empieza la construcción del hotel. Lo que ven ahí era un hotel provisorio hecho prefabricado de madera. Acá hay toda una discusión si es que Piria ya por 1902, 1903 ya estaba trayendo algún turismo a la zona, ya estaba experimentando con eso. Otra teoría que también es muy interesante es que simplemente es, si esto se está construyendo, esa es la casa de los técnicos y los ingenieros, entre ellos Alfredo Jean-Franc, que es el arquitecto del Hotel Piriápolis. Yo les prometí una muestra fotográfica y la vamos a continuar, pero lo que vamos a hacer ahora es algo más artístico. A ver, ¿pasa? Bueno, acá tenemos el Hotel de Morondanga. Vamos a empezar a ver ahora una serie de óleos y otro tipo de pinturas de un artista de Piriápolis, Paulo Miños, capaz no he escuchado nombrar. Él realizó toda una serie de pinturas históricas sobre el Piriápolis de Piria basado estrictamente en investigación histórica y en los registros fotográficos que hay. Acá tenemos la pintura de Pablo del Hotel de Morondanga. ¿Seguimos? Bueno, el turismo que llegaba a Piriápolis llegaba así, se bajaba en la estación La Sierra, hasta ahí llegaba el tren y después en lo que rodaba, que es lo que pueden ver, hasta Pan de Azúcar, y ahí desde 1909 el tren lo llevaba, desde 1909 el tren lo llevaba hasta Piriápolis. ¿Seguimos? Bueno, muy cómodo ir a la playa en esa época, como pueden ver. ¿Seguimos? Acá tenemos una vista ya de Piriápolis. Ya empezamos a ver chalets. Los primeros chalets los construye mismo Piria. El MAP, que era lo que ahora es el MAP, el museo que tenemos ahí en el Cerro San Antonio, era el chalet de Moex, uno de los hijos de Piria, Lorenzo. Lo que es el Hotel Colón, que lo tenemos ahí, era en realidad el chalet de Pancho. En ese momento de Pancho, está bien, de Pancho Piria. ¿Está? No es casualidad que los principales chalets están para la zona de lo que hoy está la rotonda, que no existía, porque, ¿vieron la prefectura? Ya que tenemos acá su prefecto,
la prefectura no existía, en ese lugar estaba la estación de tren, o sea, el centro de Piriápolis era ahí. Por lo tanto, la zona de más valor económico era ahí y los mejores chalets tenían que estar ahí cerca. Estos dos chalets gemelos se llamaban los chalets de los médicos, porque ahí estaban los primeros médicos de Piriápolis. Entre ellos, acá. Me equivoqué, exacto. El color es de Arturo, que no es casualidad, porque vieron que los hijos de Piria, Arturo era el que tenía más vocación artística. De hecho, muchas fotografías antiguas son de él. Él trajo una cámara fotográfica y estudió en Europa para eso. Y él, lo que luego conocemos como Villa de Lina, o Villa Pancho, que ya no existe, donde está el ombú en el terreno baldío, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todas las casas de los hijos de Piria. Un detalle, y se van a construir más chalets. ¿Qué pasa? ¿A partir de cuándo? De que Piria en 1912 empieza ya con los primeros remates de solares. Entonces ya aparecen familias a construir chalets. Otro detalle, tenemos la cabeza nuestra del alquiler. Recuerden que hasta por lo menos la década del 40, lo que hablamos de turismo, el turismo de clase alta o de clase media es lo mismo, no es turismo de alquiler, es turismo de hotelería. De primera categoría, que era el Hotel Piriápolis, luego le queda chico y hace el argentino, o ya Piria piensa en la clase media. Él construye el hotel, lo que hoy llamamos el Hotel Select, que él le llamó Hotel Miramar, pensado también por una clase media que viniera a Piriápolis. Aunque el perfil de Valiero era de una clase más alta, sobre todo argentina. ¿Seguimos? Bueno, acá el Hotel Piriápolis, ¿no? Tenemos esta obra de niños maravillosa, la entrada del Hotel Piriápolis, que era por ahí, seguimos, donde hoy está Armenia. Otra vista de la zona del centro, entre comillas, ¿no? Ahí ubicamos lo que ahí sí tenemos bien la vista de los chalets. Muy común el andar a caballo en Piriápolis en esa época, mucho bosque plantó Piria, mucho bosque primero por una razón productiva, que los bosques protegían los viñedos de la zona del castillo de los temporales, sobre todo el pampero que viene del sur. Y también por el perfil del público que venía, ya que estábamos hablando de turismo. Era un turismo argentino con hábitos aristocráticos británicos. Entonces acá se practicaban los bosques, la caza de la zorra, como hace la aristocracia británica. Y lo hacía mucho la aristocracia argentina, que imitaba mucho a los británicos. Entonces ahí teníamos bosques y caballos acá. ¿Seguimos? Otra vista de la zona de Piriápolis. Acá tenemos el Humoez, como pueden ver. Ven todo lleno de bosque, todo plantado por Piria, Él gana un premio como forestador, que lo da el gobierno, se lo da el gobierno medio tapándose la nariz, porque los gobiernos no le querían mucho a Piria. Y ese premio, que es el dinero que se gana como forestador, con ese premio él, ¿qué hace? Invierte y construye la escuela del pueblo obrero. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. O sea, para arriba sí, pero por ejemplo, en este plano que tenemos el centro de Piriápolis, o sea, tenemos los bosques protegiendo más al norte, ¿no? Y toda la parte arbolada que todavía tenemos restos, ¿no? En el centro de Piriápolis, digamos, ¿no? Vamos a decir, por ubicarnos por la zona del camping del Piriápolis, todo alrededor, abarcado, como pueden ver, muchas cuadras, era el Parque Gomensoro, que era otra zona boscosa de Piriápolis, que era como un pulmón del balneario. ¿Seguimos? Había una portera por la calle Trapani que vos entrabas ahí al Parque Gomensoro hasta la década del 60, si no me equivoco. Bueno, otra vez esta toma más o menos la tenía, es una pintura maravillosa de niño, ¿verdad? Del chalet que hoy es el Hotel Colón, luego Casa de los Anchorines. ¿Seguimos? El tren, empieza el tendido del tren, trae dos máquinas alemanas, trocha angosta, trae lo mejor de Europa, grúas suecas, lo mejor en la parte de trabajo en canteras lo trae para hacer ropa de azúcar, las mejores máquinas alemanas de trocha angosta, los correspondientes vagones para carga y vagones abiertos con asientos para el turismo. ¿Vieron el video que había unos niños mezclados con obreros en las canteras? Una parte de la actividad turística que ofrecía el Piriápolis Piriano era llevaban a los turistas, a las familias turistas, hasta las canteras de ropa de azúcar y recorrían el lugar. Según varios historiadores, eso técnicamente comprobaría que en realidad la supuesta situación de explotación que vivirían los obreros con Piria no era tan así. Todo corresponde, por supuesto, a un contexto, ¿no? Pero como si la situación era
tan grave explotación de los obreros, tú no llevas niños y familias argentinas a las canteras a ver a los obreros. Bueno, seguimos con... dos máquinas le dije, ¿no? Le puso nombre. Fuerza y voluntad. Porque él plantea que con eso es suficiente para cambiar y para mover el mundo. Acá tenemos bien la máquina yendo como la Punta Fría, ¿no? Con los vagones en su versión turística. A ver, seguimos. Bueno, me encanta esta imagen que reproduce una fotografía. Un Piriápolis moviéndose, funcionando. Ahí tenemos el chalet de Moex en el Cerro San Antonio para poder ubicarnos. Seguimos a ver. Bueno, ahí la Rambla, un estilo Art Deco, una Rambla que es un merecido patrimonio y que le llevó mucho trabajo y dos temporales por medio que lo rompieron varias cosas a Piria. Pero viene sobre todo el Art Deco en las obras de Piria como corresponde al periodo que estamos viviendo. A ver. Bueno, si tenemos un turismo aristocrático, un hipódromo tiene que haber, ¿sí? En Punta Fría. Hoy tenemos los restos del hipódromo que son los arcos. ¿Verdad? ¿Seguimos? Bueno, la gente tiene que mantenerse entretenida, los paseos de Piria, la Fuente Venus, el Estela Maris, me imagino que viene el templo, ¿verdad? ¿No? El templo del Cerro del Inglés, él le pone Cerro San Antonio, ¿está? Seguro. Es un invento de Piria, dicen que dedicado a San Antonio por el tema que venían por los novios, ¿vieron? San Antonio, si querés un novio se lo piensa a San Antonio, bueno, está de una anécdota que parece relativamente comprobada, que incluso en el Argentino Hotel, ¿vieron esas habitaciones que hoy son depósitos para el personal en el subsuelo? Era para estudiantes, cuando hizo el Argentino Hotel. Vienen estudiantes al Argentino Hotel y Piria les cobraba muy poco, casi nada. ¿Cuál es la idea? Eran estudiantes de medicina, de escribanía, de abogacía, que era una picardía de Piria para también atraer turismo, que vinieran familias que querían casar a sus hijas con futuros profesionales. ¿Sí? Estas son picardías de él. La iglesia que no pudo terminar, que inicia en 1914. Yo sé que hay muchas historias con el tema de por qué, si conflictos con la iglesia o no. Si bien Piria colaboró mucho con la iglesia católica, ustedes lo saben, donó terrenos acá, en Maldonado, en San Carlos, estuvo muy vinculado con la iglesia católica. Que haya habido un conflicto por la ubicación, por un montón de cosas, no hay elementos. ¿Por qué se dejó construir? No tenemos elementos, solamente el sentido común. La obra empezó en 1914, se quedó sin materiales por la guerra. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial se impidió poder importar materiales para culminar la obra de la iglesia. ¿Seguimos? Bueno, un poco esta pintura que reproduce una fotografía muy conocida, no sé si está acá, creo que está acá en Fomento, me resume lo que es el Piriápolis por 1930, sí, 1930 su esplendor. ¿Cómo llegaba la gente a Piriápolis? Llegaba en tren, ya llegaba en transporte carretero, en la época del vallismo, que el vallismo promueve mucho la construcción de carreteras para competir con el capital británico, además, ¿no? Además por el avance tecnológico que ya el parque automotor se desarrolló bastante en el Uruguay, y ya el acuerdo que hizo con Mianovich empieza a llegar directamente el vapor de la carrera a Piriápolis. O sea, ya no es necesario que los argentinos pasaran por Montevideo, venían directamente desde Buenos Aires a Piriápolis, cosa que molestó mucho a Punta del Este en ese momento, que estaban compitiendo a ver qué turismo se iba a llevar cada uno. En ese momento era Piriápolis el balneario principal a nivel de todo el Río de la Plata. ¿Seguimos? Bueno, ¿qué tenemos acá? Vista desde el Hotel Piriápolis, la pasiva. Originalmente, las casillas de baño, ¿no? Los turistas que venían al Hotel Piriápolis y luego al Argentino Hotel iban hasta ahí, y donde tenemos los puestos de los artesanos eran donde se cambiaban los turistas, la malla. El Palacio de la Cerveza, ¿no? Que bueno, esa obra ya en 1920 empieza con la construcción del Argentino Hotel. Un hotel que se posiciona en 1930 como el más lujoso de América del Sur. ¿Seguimos? Ahí tenemos en esta imagen que reproduce el famoso temporal de 1923, que arrasó montones de lugares en el Uruguay. Ya tenemos ahí al Argentino Hotel.
la gran obra cúlmine de Piria. Otra vez para que entiendan la cabeza de Piria. Fíjense que si Piria nació en 1847, Piria pone la piedra inaugural del Argentino Hotel cuando tenía 73 años. Más que nada me está confirmando que el objetivo de Piria no es un objetivo de dinero. El dinero es un medio para un fin. Lo que dice que lo inaugura en diciembre de 1930 con 83 años. Que fue un fracaso al principio, porque justo cuando lo inaugura para la temporada 30-31 es el golpe de estado de Uriburu en Argentina, y el turismo argentino no pudo venir, nos pinchó ahí la temporada. ¿Seguimos? Bueno, otra toma ahí del Argentino Hotel y el desarrollo ya de automotor, ¿no? Para venir el turismo. ¿Seguimos? Bueno, el argentino en construcción trajo todo lo mejor de Europa para equipar el hotel para 100 años. Seguimos a ver. Y bueno, llegamos aproximadamente, no tenemos la fecha exacta, a 1930, y Piria construye frente a lo que hoy es la plazoleta Porto Alegre, que no existía, la plazoleta se construyó en 1970. Construye un monumento rodeado por pilastras, que es el famoso monumento al obrero. Ese monumento también, ¿qué remarcaba? Que Piria reconocía que si bien él fue el emprendedor, el que puso capital, las ideas, sin el trabajo de los obreros, esto no hubiera sido posible. Entonces Piria, reconociendo el trabajo de esos, ya a esa altura, miles de obreros, la mayoría de origen inmigrante, que vinieron a Piriápolis por una oportunidad y construyeron el balneario, les hace ese monumento, que lo primero que se pierde es la estatua. Se calcula, viendo actas de fomento y turismo, no hay una fecha, pero ya se está hablando por 1940 de la ausencia de la estatua. Sí. Entonces solamente quedó la base de esto, que se tira abajo cuando se hace la plazoleta. Cuando se hace el encuentro entre comunidades brasileñas, Y ahí se hace la... traen acá y Exacto. se denomina plazoleta Porto Alegre. Plazoleta Porto Alegre. Y desaparece el monumento al obrero, que después, por el turismo, lo vuelve a instalar. Exacto. ¿Seguimos? Bueno, ¿no? Diciembre de 1933, muere Piria, ¿no? Un ciudadano ejemplar, real. Inevitable que la Tribuna Popular le va a poner eso por el de Odell, además. Pero bueno, es real, ¿no? Muere un ciudadano ejemplar. Y bueno, ¿qué hacemos con Piriápolis? Donde todo era de Piria, ¿no? O sea, la mayor parte de la hotelería, de los servicios, hasta la usina eléctrica, el tren, todo era de origen piriano. Bueno, empieza el famoso conflicto sucesorio que va a estancar el balneario hasta 1942, por temas entre los hermanos, la famosa historia de Carmen, bueno, un montón de cosas. Y pasamos la foto, siguiente diario, y 10 de enero del 34, a las pocas semanas de la muerte de Piria, el mismo día mueren las dos personas que podían haber continuado ese legado piriano, que era de los hijos, bueno, el que él consideraba que más servía era Pancho. Él sí se había recibido como ingeniero, se encargaba de la bodega. Y acá tenemos a Carlos Bonavita, que era el capataz y precisamente administrador de la industrial, la mano derecha de Piria, el hombre del terreno acá en Piriápolis. Cuando muere se produce, bueno, una crisis de poderes entre ellos, ya se llevaban mal desde mucho antes. 10 de enero del 34, un calor impresionante, el tren a toda marcha pasa frente a las canteras de Cerro Pan de Azúcar, se encienden unos pastos, comienza un incendio a gran escala, que era muy común en los veranos de Piriápolis, ya era un problema, no había bomberos. La industrial tenía brigadas de obreros previstas por guardias para cubrir ese tema de los incendios. Pancho y Bonavita van hasta la zona de los talleres del Cerro Pan de Azúcar, empieza una discusión entre ellos sobre qué vamos a hacer, que y lo otro, se pelean y los dos terminan yéndose a caballo hacia el medio del incendio, tiempos en que la gente andaba armada, como en la frontera, bueno, más que recuerden que acá esto era el viejo oeste. Entonces se escuchan una serie de detonaciones y
de ese incendio aparece Bonavita con muchos nervios, estaba fuera de sí, diciendo que había matado a Pancho. ¿Tá? Hubo una discusión, no se sabe mucho más. Lo que importa es que Bonavita va hasta se va hasta acá, se va hasta el Hotel Piriápolis, se toma un whiskycito ahí, le dice al barman que lo que había hecho, se va a la habitación 41 y con esa misma pistola Bonavita se suicida. Y ahí el mismo día Piedpes perdió las dos figuras referentes que podían llevar adelante el balneario. En medio de una sucesión que va a paralizar el balneario hasta el 42, porque si no hay acuerdo sobre quiénes van a administrar los bienes, ¿qué hacemos con Argentino Hotel? ¿Qué hacemos con el Hotel Piriápolis? ¿Qué hacemos con los servicios? Entonces, ese es el momento bisagra, sobre todo a partir de 1940, que aparece Mauricio Lichtman en Punta del Este y empieza a impulsar Punta del Este y a llevarse el turismo argentino que venía para acá. Sobre todo, que era mucho el turismo de origen judío que venía para acá. De la comunidad hebrea, tanto de Montevideo como sobre todo de Buenos Aires. Empiezan a irse para Punta del Este. Y se empieza a perfilar, Festival de Cine Punta del Este, un montón de cosas como un balneario más de elite, y Piriápolis empieza a perfilar como un balneario más de clase media. El reflejo de eso es la hotelería. Para 1940-50 hay más de 50 hoteles familiares en Uruguay, que son en Piriápolis, que son los que conocemos. ¿Seguimos? Bueno, el mismo día se hizo un acto por Francisco Piri y por su hijo, ¿no? El 21 de enero del 34. ¿Seguimos? El conflicto sucesorio. Otra foto más, a ver. Y bueno, ¿qué hacemos sin Piria? Lo que hablamos. Bueno, va a ser la comunidad la que tiene que ponerse al hombro. Y no es casualidad que esto fue en el 34, en 1935 se crea la entonces Comisión de Fomento y Turismo de Piriápolis. A partir del 43, cuando tiene personalidad jurídica, se pasa a llamar Asociación de Fomento y Turismo. Esta foto, que no la tengo datada, tiene que ser después del 43, 44, ahí va. Porque acá tenemos a Antonio Menafra, que era el presidente de Fomento y Turismo en ese momento. Y acá tenemos, por eso elegimos la foto, exactamente, el que tenemos acá en el centro es en el 44, pero tenemos a Festal, que ese fue el primer presidente de la comisión entonces de Fomento y Turismo, Alberto Festal, en 1935. Acá tenemos representado, bueno, lo que empieza a ser Fomento y Turismo. Personas, Festal no tenía comercio, no tenía nada acá, no era comerciante, no era empresario. Era, ubican el chalet Los Dados, en Sanabria. Bueno, esa era la residencia de Festal, ¿sí? Él, desde la Comisión de Fomento, empezó a organizar muchos eventos, lo que antes era industrial, los eventos para el turismo, actividades. La Casa de las Zorras hacía ahora, lo hacía Fomento y Turismo, actividades de verano, concursos, etc. Legado que después empezaron a tomarlo las demás comisiones, ¿no? Enemencio Díaz, lo tenemos ahí. Sí, comisario, ¿no? Creo, sí. Pero también el acercamiento de Pan de Azúcar. Exactamente, bueno, empezando por Menafra, ¿no? La farmacia Menafra que estaba en Pan de Azúcar también. Después los Menafra se van para Punta del Este. Sí, es el papá de la esposa del presidente Jorge Valle. ¿Seguimos? Bueno, Fomento empieza a tratar de reposicionar a Piriápolis con respecto a Punta del Este. Festivales de cine, vamos a traer una carrera de Fórmula Libre Internacional, los mejores corredores de Fórmula 1. La categoría Fórmula 1 se creó en el 51, el gran campeón Fangio, ¿no? Bueno, año 52, Fomento y Turismo, a través de la Comisión de Turismo, no existía el ministerio en esa época, organiza la primera carrera de Fórmula Libre, porque no formaba parte del circuito oficial de Fórmula 1, pero se trajeron todos los corredores internacionales de Fórmula 1 en ese momento, empezando por Fangio. Contactos también que, por supuesto, personas que ayudaban para eso. Fangio era muy amigo de Fontes, que era corredor de Pan de Azúcar, y a través de esos contactos se trajeron a los mejores corredores de... Acá tenemos imágenes de esa carrera en las máquinas.
las máquinas de esa época. Creo que tengo una foto, ahí pasa la foto de la pista, ahí está. La historia popular dice que el diseño de la pista participó Fangio, ¿sí? El concepto clásico de pista de Fórmula 1, ¿no? Con el equilibrio entre una parte de pista que premia a las escuderías que hacen máquinas más rápidas. Tenemos la recta, la parte más de curva que premia la habilidad del conductor. Bueno, un poco como la pista de Suzuka, si no me equivoco, en Japón, muy parecido, posterior por supuesto Suzuka. Bueno, ahí tenemos esa pista que a través de fomento y turismo y muchas fuerzas sociales se hacen 2 carreras en el marzo 52, que gana Fangio, por supuesto, pero compitiendo con el Príncipe Vira, Froilán González, bueno, montones de estrellas internacionales. Era como hoy traer, yo me quedé en la época de Schumacher, hoy quién es el máximo de la Fórmula 1. ¿Cómo? ¿Alonso? ¿Estamos flojos, Alonso? Bueno. Hamilton. Es como tener a Hamilton y la mano en coche acá. Le llamamos Fórmula Libre porque no forma parte del circuito internacional, pero fue una carrera de Fórmula 1. ¿Está? Bueno, seguimos. La Reina de la Juventud en el Pabellón de las Rosas, que lo empieza a gestionar Fomento y Turismo. Está todos los años transmitido luego por televisión, en vivo. En los 60 incluso la transmisión llegaba a la Argentina, el concurso de Reina de la Juventud. ¿Seguimos? Y bueno, fomentando en esa época sobre todo el turismo, también la cultura. Se creó una biblioteca móvil en 1940, gestionando con el Ministerio de Obras Públicas varias reformas sobre la recuperación de la playa, la construcción de los espigones, la pavimentación de Piriápolis, la construcción del camino de circunvalación del Cerro San Antonio. Todo eso fue iniciativa de Fomento, entre otras cosas. ¿Y qué tenemos acá? Reunión de Escuela 52, Asamblea de Vecinos. Empiezan los movimientos populares en los 50. Los vecinos se empiezan a autoorganizar para que Piriápolis empiece a tener sus propios servicios, no depender del Estado. Nos falta un liceo, nuestros jóvenes tienen que ir a Pan de Azúcar, 100 jóvenes todos los días. Bueno, le pedimos al Liceo Pan de Azúcar hacer un anexo acá. Disculpame, competencia con Pan de Azúcar esto no es necesario un anexo, están a 10 kilómetros. ¿Está? Entonces, bueno, esa competencia entre los pueblos, ¿vieron? Entonces, la competencia hinchó más a la comisión de Piriápolis, liderada por el médico, el doctor Héctor Barrios. Y bueno, ¿saben qué? Vamos a nosotros del liceo. ¿Qué anexo ni qué anexo? Y ahí se crea el Liceo Popular de Piriápolis, porque durante 5 años, alquilando diferentes lugares, pasamos la foto. Primero acá, primera foto en la Escuela 52, luego se alquiló un chalet, se alquilaron varios lugares durante 5 años. Fue un liceo popular no porque fueran simpáticos, sino que los profesores trabajaron de forma honoraria, su director de forma honoraria, cada uno brindando su conocimiento, y popular porque lo sostuvo la comunidad de Piriápolis. Ese liceo hasta que en el 62 se oficializó, y al ser oficializado en el 63 secundaria, construye el actual Liceo de Piriápolis, luego que fue oficializado, con un terreno que consiguió también la Comisión Popular del Liceo de Piriápolis. ¿Seguimos? Nos faltaba una policlínica. Al principio el doctor Barrios improvisó una policlínica donde hoy es la sanidad policial, en Simón del Pino. Creo que está todavía, ¿no? Sí. Bueno, que hay un dentista, ¿no? ¿Qué hay? Bueno, Héctor Barrios moviliza en el 60, siendo todavía director del liceo, director honorario, una comisión popular y se consigue el terreno y se construye, con el esfuerzo de la comunidad de Piriápolis, la policlínica de Piriápolis, que por algo se llama Héctor Barrios, y por algo este tramo acá, desde Tucumán, se llama de calle Héctor Barrios. Une el Liceo de Piriápolis y la policlínica. ¿Seguimos? Los Leones. Cambiaron el cronológico. En 1960 ya aparece Rotary, que ahora vamos a hacer una foto. Los Leones aparecen en 1965. Uno de sus impulsores es el papá del contador Núñez, Alfredo Núñez. ¿Y qué pasa? Uno de los primeros movimientos de los Leones fue que tenemos policlínica, pero no tenemos ambulancia. Entonces también los Leones hicieron todo un movimiento que llevó 4 años hasta que se pudo conseguir los fondos para comprar una ambulancia profesional. Se importó de Estados Unidos, marca Chevrolet, con todos los chiches de la época. Se trancó un poco por temas de importación con el Estado. Y finalmente en el 70
tenemos nuestra primera liceo popular, policlínico popular, nuestra primera ambulancia popular, ¿tá? A través de una organización civil como Los Leones en este caso. ¿Seguimos? Los Rotarios aparecen en el 60 con un argentino también, D'Agostini. Muchas también figuras referentes de Piriápolis se integraron, Rotary en ese momento. Pasamos a la foto. Obra rotaria, vamos por partes. La estatua de Artigas, no la plaza. La estatua de Artigas es una obra rotaria, del esfuerzo rotario y de fondo rotario, que se inauguró acá. Estaba acá, donde está el busto de Piria, que el busto de Piria es posterior, de 1971. ¿Qué pasa? Después, los rotarios hacen todo un movimiento social, uno de sus referentes fue el maestro Hugo Pérez, y se construye la plaza, y ahí se inaugura la plaza y se traslada el monumento a Artigas en 1965, si no me equivoco. ¿Seguimos? Bueno, movimientos populares de los rotarios también. No teníamos bomberos, no había cuartelillo. Justamente, ¿no? Por algo los rotarios son sus padrinos. Bueno, no es un capricho. Dicho sea de paso que está su prefecto, la prefectura por supuesto es una obra de la Armada, pero fue impulsada también por varias organizaciones populares que aportaron materiales y la mano de obra lo ponía el personal subalterno para construir la prefectura en 1970, se inaugura aproximadamente. El caso de los bomberos, Comisión Rotaria también, década del 70, empiezan a conseguir fondos, varias figuras referentes, muchos capitanes de navío retirados como Reclus Cavalieri, que fue una de las figuras también referentes, muchos civiles, estaba Hugo Iglesias, por supuesto, también ahí. Era toda la misma barra, ¿no? de oficiales, que en esa época se usaba que los oficiales vivían en Piriápolis. Fuentes es una excepción en realidad. En el sentido que Fuentes es un hombre de Piriápolis, pero el fenómeno de que los oficiales de la base aeronaval vivían en Piriápolis fue hasta la década del 90, más o menos, si no me equivoco, hasta la Villa Aeronaval. Entonces, con el esfuerzo rotario, se consigue el terreno, se construye el cuartelillo de bomberos y también se consigue una autobomba, ¿tá? Producto también, una mezcla de aportes que hizo la Comisión Rotaria en varias campañas y también un poco de la ayuda de la Fiat de Panazúcar en ese momento, que donó el vehículo original para equiparlo. Bueno, ese es el cierre de esto. Hubo muchos más movimientos populares, por supuesto, pero la idea era eso, mostrarles a ustedes que ese proceso fundacional implicó primero a Piria, quizás podemos cerrarlo como proceso, es cierto, en el 33 cuando muere Piria y ya llegamos al Argentino Hotel, pero después Piriápolis siguió existiendo, seguimos llevando toda la antorcha de Piria, pero eso era el mensaje que queríamos darles desde el Fomento y Turismo, de que Piriápolis es Piria, pero es Piria en sus ideas. Ahora somos todos, como comunidad, organizados, lo que tenemos que llevar adelante esa antorcha, ¿sí? Organizados, como Fomento, como Rotary, como Los Leones, como APROTUR, como montones de organizaciones, y me estoy olvidando porque tenemos tiempo, las grandes obras que hicieron también los clubes deportivos y sociales, ¿no? El Club de Bochas, que tenemos justamente acá como referente, el Piriápolis, el Tabaré, Rampla, también grandes esfuerzos populares para conseguir su sede, su cancha, el Ateneo, me estoy olvidando que también Alfredo Núñez fue una figura fundamental. Bueno, ese es el ejemplo que queremos ver, de que Piriápolis siga siendo ese Piriápolis emprendedor y optimista, ¿tá? Muchas gracias.